Bienvenidos a esta hermosa reunión. Voy a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Feliz día del niño y que Dios los bendiga. Te invito a cantar conmigo un coro de la escuela dominical. Maravilloso es el amor de Dios. No sé qué coros te acordás de la escuela dominical, pero uno de los que más me acuerdo es Al mirar los cielos, al mirar el sol. Mi papá siempre lo cantaba. Al mirar los cielos, al mirar el sol, pienso en su gran poder que nos formó. Miro las estrellas, la luna también, pienso en su gran poder que nos formó. Aunque el hombre nada es, sin embargo tú lo ves. Aunque el hombre nada es, sin embargo lo visitas. Al mirar los cielos, al mirar el sol, pienso en su gran poder que nos formó. Al mirar los cielos, al mirar el sol, pienso en su gran poder que nos formó. Miro las estrellas, la luna también, pienso en su gran poder que nos formó. Aunque el hombre nada es, sin embargo tú lo ves. Aunque el hombre nada es, sin embargo lo visitas. Al mirar los cielos, al mirar el sol, pienso en su gran poder que nos formó. Aunque el hombre nada es, sin embargo tú lo ves. Aunque el hombre nada es, sin embargo lo visitas. Al mirar los cielos, al mirar el sol, pienso en su gran poder que nos formó. Salmo 142. Clamo al Señor. Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En la verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte.
Los justos se amontonarán alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Thousands, millions of planets, and God knows everyone, and God knows me. ¿Qué es lo que más te gustaba a vos de venir acá a la escuela dominical? Me gustaba hacer cosas con mis amigos. ¿Y qué cosas hacías? Estaba haciendo cosas Estaba dibujando muchas cosas. Muy bien. Muchas gracias, Kiara. Gracias. There are hundreds of children. Hola a todos, doy gracias a Dios por fortalecerme día a día y su amor es incomparable. A mí me gusta estar con los niños, me encanta estar con los niños y enseñarles la palabra de nuestro Señor Jesús, dibujar con ellos, jugar con ellos. Y quiero compartirle un texto bíblico en Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Feliz Día del Niño a toda la escuelita dominical. Hola. A ver, ¿puedes decirme cuál es la diferencia entre estas 6 hojas? Todas blancas, todas rectangulares. Hay muchas diferencias, pero que a simple vista no se ven. A veces nosotros somos como estas hojas blancas. Quizás a simple vista nadie puede ver lo que nos pasa por dentro. Todos tenemos emociones y las emociones son muy buenas. A veces podemos estar, tristes, o podemos estar enojados. A veces podemos estar sorprendidos o podemos estar temerosos, con miedo. Y aunque la gente no vea nuestras emociones, hay alguien que sí las ve, y ese es Dios. Dios ve todo lo que nosotros sentimos. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos hizo. Y en el Salmo 139, versículo 1, dice que Dios nos conoce. Aunque otros no puedan ver lo que nosotros sentimos, Dios sí lo puede ver. Y Dios nos ama tanto, tanto, que Él quiere protegernos. Él quiere proteger nuestro corazón. Así que cuando estemos tristes, o tengamos miedo, o estemos enojados, digámoselo a Dios y Él nos va a cuidar. Acordate que en la Biblia dice que Él nos hizo, Él nos conoce y sabe lo que hay en nuestro interior. Si pienso al pequeñuelo, me mira el santo Dios, y escucha desde el cielo.
Él sabe a cada instante lo que hago bien o mal, pues todo está delante de su ojo paternal. Yo a Jesucristo servirle es mi placer, por eso siempre quiero su voz obedecer. Yo amo a Jesucristo, servirle es mi placer, por eso siempre quiero su voz obedecer. En esta mañana tenemos una invitada especial que va a compartir la palabra de Dios con nosotros en este Día del Niño, y es la mayora Karina Justi. Ella es secretaria de los Ministerios Femeninos en el Comando de España y Portugal, y agradecemos a Dios por la vida de la mayora y a la mayora por compartir y prepararse para compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a orar para que el Señor continúe bendiciéndonos a través de su palabra. Señor, te agradecemos por este día, por poder estar juntos a través de este medio, y ahora al escuchar tu palabra te rogamos que una vez más tú continúes obrando en nuestro corazón, y que lo que hayas inspirado a la mayora, que va a ser de bendición porque es tu palabra, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Padre Celestial, y bendecirnos y ayudarnos a entender, a corregirnos, Señor, si es necesario, y sobre todas las cosas que podamos poner tu palabra por práctica, por obra. Gracias, Señor, por la mayora que nos va a compartir en esta mañana. Te rogamos que le bendigas, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de un texto muy conocido en la Biblia, que generalmente lo usamos cuando tenemos que hablar sobre la niñez. Y es el que está en Proverbios 22:6, para que podamos comenzar nuestra reflexión hoy. Hoy es un día especial, se celebra, se agasaja a la niñez. En algunos países es hoy, en otros no, y otros países no lo tienen en consideración. Así que miren ustedes que tenemos un privilegio al quizás por el calendario poder separar un día para agasajarlos, pero no solamente eso, sino como en esta mañana poder pensar y repensar también y releer el texto bíblico. En Proverbios 22:6, en la versión Reina Valera, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en otra versión, Biblia la Palabra, dice: enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Y este texto debería ser, creo yo, como una meta para cada uno de nosotros, como cristianos, como gente adulta, como gente de fe que somos. Debería ser como un eslogan, mantenerlo siempre fresco, siempre en mente, porque siempre hay niños a nuestro alrededor. Ya sea vecinos, sobrinos, hijos, nietos, hermanos, siempre hay algún niño alrededor nuestro. Por eso es que digo que debería tener una preferencia dentro de nuestros textos, no del preferido, pero aquellos donde podemos tomarnos y hacer referencia y meditar y reflexionar y aún evaluarnos, tiene que estar este texto. Porque es importante en la Biblia. Y porque toda la Biblia nos va contando acerca de la importancia que tiene para Dios, o de la mirada que tiene Dios acerca de los niños. Y en el Nuevo Testamento ya Jesús también dejó bastante claro qué es lo que piensa Dios, qué es lo que piensa Jesús acerca de la niñez. Hoy la educación cumple un rol importante en la vida de nuestros niños. La familia también, y la iglesia también. Afortunadamente, como en estos tiempos las cosas van cambiando, a veces demasiado rápido para nuestro gusto, hoy por hoy la mirada hacia los niños ha cambiado. Antes no eran sujetos de derecho, como se dice, eran más bien tratados como objetos. Y en toda la historia, podemos irnos a 1500 y a siglos pasados, vamos a ver
si tenemos el tiempo suficiente y entramos en internet quizás a averiguar, vamos a ver cómo la mirada y el concepto de la niñez fue cambiando a través de la historia en las sociedades y por ende en cada familia también. Así que hasta llegaron a un punto donde se pensó que la educación de los niños solamente era competencia de los padres o de sus seres más cercanos, del núcleo familiar. Hoy nos damos cuenta que no, y es algo que quisiera compartirles para que podamos reflexionar todos juntos. Hoy se puede decir que todos somos partícipes del proceso de formación del individuo, de este individuo que hoy es un niño y en futuro será un hombre, una mujer en esta sociedad. Todos somos parte y todos tenemos un rol importante que cumplir en la formación y en la educación. Hablamos de la educación formal, la informal y estamos refiriéndonos a otra cosa, pero también la educación cristiana es importante en la vida de un niño y a nosotros en esta mañana nos compete hablar de esto. ¿Por qué? Porque somos gente de fe, porque somos gente que hemos creído, somos hijos de Dios, somos ese pueblo de Dios también. Hay un proverbio anónimo que dice que para criar un niño hace falta una aldea. Y esto que es un dicho, algo que se escribió, una frase, tiene mucho que ver con esta idea de que todos podemos participar en la formación y en la educación de un niño. Todos hacemos parte en la vida de. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque va a desterrar. Tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de que solamente el padre o la madre pueden educar al niño, o los abuelos, o ese círculo más cercano del niño más íntimo puede educarlo. Y hoy esto se ha ampliado al punto donde consideramos a los vecinos, a la escuela, como dijimos, a la familia, toda la sociedad interviene en esta formación. Así que eso ha cambiado y esto nos incluye a todos, que eso es lo importante, que eso es lo que tenemos que considerar en esta mañana. Ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya Dios estaba dejando plasmado a través de Éxodo, en los primeros, en los inicios de este pueblo de Dios, de la formación del pueblo de Dios, Dios le decía a los israelitas que consideraran a los niños, que les enseñaran la historia de la fe, la historia de los milagros, la historia de la liberación, que que tuvieran, digamos, fiestas especiales y que les explicaran a los niños el significado. Y el significado siempre era que conocieran ese Dios de amor, ese Dios de poder y ese Dios que era de ellos. Qué importante, desde la niñez. Entonces vamos a ver en Éxodo muchas veces que dice, bueno, cuando tus hijos te pregunten y les dice, tú le vas a contar esto, esto y esto, lo que ha sucedido. Así que la historia de la fe, contarle a los niños acerca de quién es Dios, lo que Él hace, lo que Él es capaz de hacer, hace una base importante en la fe de cada niño. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que, como iglesia, también tenemos ese rol y esa responsabilidad importante que Dios nos la ha dejado y hoy que quizás estamos redescubriendo como grupo, como iglesia. En 2 Crónicas 34 nos cuenta la historia de un niño rey. Qué curioso, ¿verdad? Que esto esté en la Biblia. Un niño de 8 años siendo rey, sucediendo a su papá en el trono. Reinó por 31 años y dice la Biblia que fue el reinado uno de los reyes que agradó al corazón de Dios, que hizo las cosas de acuerdo a Dios, se las iba mostrando. Y saben ustedes que al principio del capítulo 34 nos cuenta sobre Josías, este niño rey, y que en poco tiempo de haber iniciado su reinado tomó decisiones muy importantes, muy fundadas, muy fundamentales. Una de ellas, y a esta edad, es que, por ejemplo, decidió quitar todos los altares que tenía el pueblo, que sus antepasados habían permitido, que habían construido, que habían creado para la adoración y se habían convertido en un pueblo idólatra. Entonces Josías, una de las primeras decisiones que toma es erradicar esa idolatría, es sacar del pueblo, de la ciudad, esos altares, incluso en el mismo templo. Él considera que tiene que hacer una limpieza para que la gente volviera a adorar a Jehová, al único Dios que debían tener. Estas decisiones que él tomó no las tomó solo,
creo que había un gran porcentaje de ayuda y de consejo de los adultos. Adultos en los que él confiaba, adultos referentes, decimos hoy, adultos que podían guiarlo, podían aconsejarlo. Por lo tanto, él confiaba y podía obedecer, podía tomar estas decisiones tranquilo, sabiendo quiénes eran esos adultos que lo iban guiando, que lo estaban haciendo de mentores de él en ese momento. Porque con 8 años, por más que sea un rey, no podemos decir que sabía todas las decisiones que debía tomar, que era acertado en eso. Entonces, vemos esto, un niño que confiaba en los adultos, y porque los adultos tenían un rol importante, tenían un rol de consejeros, de ayudadores, un rol de protección hacia él, un rol de cuidado. Y esos son los adultos referentes. Hoy, cuando nos referimos a esto, estamos hablando de esto. Usted puede ser un adulto referente de alguien más que sea su nieto, su sobrino, su hermano. La palabra de Dios, cuando está escrita, nos habla de comunidad. Dice en el Antiguo Testamento, sobre todo está plasmada esta idea de comunidad para el judaísmo. Los niños eran de la familia, pero también eran los niños de todos. Recuerden cuando Jesús se perdió en el templo, aparte de sus padres, había otra gente buscándole, porque ese niño era el niño de todos, para educarlo, para protegerlo y para amarlo. Qué lindo concepto que nos deja la Biblia, que nos dejan las Escrituras, algo que hoy parece que se está refrescando en la memoria de muchos, en los estudios, en la psicología, y esto es bíblico, nosotros lo tenemos aquí, un niño que es niño de todos, para ser cuidado, protegido, para ser amado, para ser educado también. Y qué agradable y beneficioso es ser referentes para alguien, ¿verdad? Que nos da satisfacción cuando podemos ayudar a un niño, cuando podemos aconsejarle, protegerlo. Y otra cosa que tenemos que pensar es que hoy por hoy un niño es considerado desde que nace hasta los 18 años. Así que miren ustedes que podemos tener, quizás en su casa, en la misma iglesia tenemos jovencitos o adolescentes, como decimos ahora, que necesitan de nosotros, necesitan de esa mentoría, necesitan de nuestro consejo, de nuestra oración siempre, pero también de ese buen consejo, de esa palabra a tiempo, de esos textos bíblicos que podemos recordarles, de ese abrazo, de esa contención, de ese oído que ellos necesitan para poder expresar lo que les pasa, lo que les ocurre. Entonces, creo que nosotros, como iglesia también, en el mensaje o en la reflexión de hoy, quiero que podamos pensar en dejar de vernos fuera de la educación, fuera de este núcleo educativo del niño, que comencemos a vernos como iglesia dentro, incluyéndonos, siendo parte, porque ese niño que es de tal familia o es de tal vecino, es mi niño también. Es el niño que queremos que crezca en la iglesia, que sea un adulto, que sea un soldado, que sea un joven soldado primero, que sea un soldado. Entonces es el niño de todos. Así que qué importante orar, pero también actuar en función de dando protección, consejo, cuidados, ayudas de las que se necesiten también. ¿Por qué a veces dejamos el rol solo para los maestros, solo para los oficiales de educar a los niños en la educación cristiana? A veces es el rol de ellos porque están al frente, pero toda la iglesia tiene que intervenir en esto. Tenemos que preocuparnos, tenemos que saber, deberíamos comprometernos más para saber qué está sucediendo, cómo está yendo a la escuela dominical, por ejemplo. Necesitan maestros en la escuela dominical, quizás usted pueda ser una buena maestra, un buen maestro, y no estemos pensando solamente en adolescentes o en jóvenes. Los niños también necesitan de la experiencia, de su experiencia. Como acá en el rey Josías, yo creo que él estaba muy confiado en esos adultos que no solamente le decían, sino también que él podía ver que sus vidas eran testimoniales de lo que Dios quería. Entonces, él podía estar tranquilo. Fue tan importante Josías a los 8 años cuando asume el reinado, que más tarde, a los 18 años, él manda a buscar entre unas cosas, unos tesoros que tenía el pueblo y encuentran la ley. Y ahí se noticia él de las cosas que habían sucedido. Entonces, él allí se da cuenta profundamente del pecado moral y espiritual, en la decadencia espiritual que estaba el pueblo. Y es ahí cuando él les insta, les motiva a un nuevo compromiso de fe con Jehová, con su Dios. Y
les dice y también prometen a Dios que no se iban a apartar más de su camino, que iban a cuidar los mandamientos, que iban a mirar sus estatutos para que todo les vaya bien. ¿Qué valor que tuvo este niño? ¿Qué valor que tuvo a los primeros días decir y destruir todos esos altares y esas imágenes? Ese valor yo creo que también que radicaba en esa buena base de fe que él tenía. Alguien le había enseñado acerca de quién era Jehová y qué es lo que le agradaba a Jehová. No creo que precisamente su papá, porque su papá, que había sido el rey anterior, había también traído a Israel mucha idolatría. Creo que había tenido buenos maestros en la palabra, en las escrituras, buenas maestras también en cuanto al desarrollo de su fe. Entonces, miren ustedes qué importante hacer bases de creencia en nuestros niños. Repetir la palabra de Dios, contarles las promesas, contarles y repetírselas una y otra vez. Y sobre todo, vivir una vida testimonial de que Dios es real y que Él cumple sus promesas, que Él nos va a hacer fiel en la medida que nosotros seamos fieles también. Pero eso se lo tenemos que demostrar nosotros. Y a tal punto, Jesús deja claro en el Nuevo Testamento el pensamiento de Dios hacia los niños, que en Marcos 9:42 les dice, bueno, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor les hubiera convenido no nacer, prácticamente dice, ¿no? Dice lo que iba a suceder, como un castigo, como una consecuencia dura tendrían aquellos que no cuidaran, que no velaran por los más pequeños, aquellos que no les testificaran, aquellos que no procuraran defenderlos. Así lo interpreto. También en Marcos 9:33 al 37, Jesús también se encargó de decir que aquellos que recibían a un niño, lo recibían a él. Y creo que no estaba refiriéndose en el recibir de tener a UPA o en brazos a un niño. Estaba refiriéndose a recibirlo, a aceptarlo así, tal y como era, con su inocencia, con su espontaneidad, con sus rabietas, pero recibirlo es aceptación para amar, para proteger, para cuidar y para defender. Hoy nosotros nos encontramos con una realidad un poco cruel con nuestra niñez. Hay muchos abusos, muchos malos tratos. Hay niños que tienen que trabajar duramente para poder tener pan, para poder comer. Pero saben ustedes que la iglesia también es responsable de eso. La iglesia es la voz de aquellos que no tienen voz. Así que yo les invito en esta mañana que usted pueda verse como parte de esa instrucción. Instruya al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Véase como parte. No importa la edad que usted tenga. Quizás ya está hasta jubilado. No importa, usted puede sembrar la semilla de la fe en el corazón de ese niño. Cuídelo, ore por él, defiéndalo. Si no es un familiar suyo, aún más, vigile qué está pasando. Ayude a esa mamá, a ese papá que quizás no sabe cómo hacer, que no puede poner límites. Ore, hable la palabra de Dios, declare la palabra de Dios a los niños. Y estoy segura, y usted puede quedarse tranquilo, que la palabra de Dios no va a fallar, porque así ha sucedido en su vida. Y en muchos de los que hoy están escuchando este mensaje, esta reflexión, somos el fruto de la oración de adultos que oraron por nosotros, para nuestra conversión. Así que yo le animo a seguir orando, a cuidar a la niñez, a sentirse importante. Usted tiene mucho valor, usted tiene mucho para darle aún. Usted puede ser un referente, un mentor, un guía, un pastor también. Que el Señor le bendiga en esta mañana y bendigamos a nuestra niñez. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde
written on God's memory. There are hundreds and thousands, millions of children, and God knows everyone, and God knows everyone, and God